En este video voy a hacer una serie de referencias y comentarios personales sobre si vale la pena o no contratar un arquitecto a la hora de diseñar o remodelar una vivienda. Obviamente hay casos muy particulares donde sí o sí se requiere la presencia de un arquitecto para la supervisión, el control o el diseño de un proyecto. Entonces te comento varias alternativas o varias razones por las cuales yo no recomendaría la contratación de un arquitecto, ¿no? Y el primer caso sería el tema de ahorro, ¿no? Obviamente se considera pues que el arquitecto tiene un cobro importante y que de repente no se amerita o no se justifica eh, su pago por lo que podemos considerar como un simple dibujo, que precisamente lo que sería un proyecto. Bajo este principio hay que analizar la complejidad del proyecto, o sea, qué tan sencilla es la casa, cuántos metros cuadrados va a ser la construcción, eh, qué distribución va a tener o qué requerimientos específicos se van a desarrollar. Entonces, si es una vivienda relativamente sencilla, de repente no valdría la pena esta situación. Pero ojo, quiero que sigan referenciando todas las observaciones que les voy a dar y que al final tomen una decisión lo más acertada según la situación que ustedes estén manejando. Por ejemplo, hay situaciones en las que podemos descargar planos de internet. Incluso hay libros donde hay referencias de proyectos. Incluso hay libros bastante completos donde hay información de planos de viviendas, incluso con las instalaciones eh, sanitarias, eléctricas, incluso los planos estructurales. Entonces, si alguno de estos planos se adecua a nuestros requerimientos, pues podríamos simplemente utilizarlos. De hecho, en la actualidad también hay software, ¿no? Tendríamos que considerar el hecho de que cada vez se ha hecho más sencillo, más fácil la realización de planos, eh, que incluso con aplicaciones del teléfono o software que podemos conseguir incluso en línea, podemos hacer diseños relativamente sencillos. Entonces, no es que el trabajo de diseño sea un elemento exclusivo para los arquitectos. Ciertamente vemos a gente que tiene conocimiento, que no está graduada y que hace buenos diseños. Entonces, podría ser también una alternativa a esa situación. Incluso si hacemos referencia a la inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta de que cada vez es mucho más sencillo obtener un plano que sea relativamente funcional o que se adecue a nuestros requerimientos en lo que respecta al tema de la construcción de una pequeña vivienda o de una edificación. Entonces, si nos ponemos a considerar todos estos elementos, pues podríamos decir, oye, ¿se justifica realmente contratar a un arquitecto? De hecho, sucede con bastante frecuencia que muchas casas han sido construidas por la experiencia del maestro constructor. El albañil, según sus criterios, según su experiencia, recomienda o plantea una disposición que más o menos podría satisfacer o no las necesidades de su cliente. Ciertamente hay que reconocer que hay constructores, hay maestros albañiles que con el paso del tiempo han ganado muchísima experiencia en lo que respecta al tema de diseño, en la parte estructural, en la parte de manejo, pues de la disposición o la distribución de los espacios, y pueden o no satisfacer algunos requerimientos mínimos o básicos para la construcción de una edificación o de una pequeña casa. Otro punto pueden ser, y tengo que decirlo abiertamente, malas experiencias, ¿no? Malas experiencias previas con arquitectos o malas experiencias en malas referencias. Por ejemplo, puede darse el caso de arquitectos con poca experiencia, recién graduados, que no dominan a lo mejor todas las situaciones o los posibles problemas que se puedan plantear durante el desarrollo o la ejecución de un proyecto, de una obra. Y incluso hay situaciones en las que los arquitectos no necesariamente son malos, sino que son muy caprichosos con su diseño, hasta el punto que no hay flexibilidad o que el diseño no se adecua de forma específica al requerimiento del cliente. Y esta es una situación que parece poco común, pero se dan casos
donde el diseño puede ser muy elegante, puede ser muy estético, pero no se acerca realmente a lo que el cliente buscaba. Entonces, bajo este principio de una arquitectura que podríamos llamar caprichosa, se pueden dar situaciones bastante complicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el diseño es para el cliente, la familia es la que va a vivir allí, no el arquitecto. Entonces, el proyecto tiene que adecuarse de forma muy particular a los requerimientos que tiene el cliente o la familia en este caso. Entonces, también son situaciones en las que obviamente no es la mejor alternativa y esperemos que no tengan que pasar por una situación similar. Entonces, también puede darse el caso de arquitectos que son muy hacia las tendencias estéticas, o sea, donde hay mucha belleza, pero esto implica un costo por adornos o sobrecarga de elementos estéticos que también afecten el resultado final del proyecto. O puede darse el caso opuesto, ¿no? Arquitectos que tienen más bien una tendencia muy funcionalista, donde simplemente es tratar de resolver la situación de distribución espacial, pero dejando de repente a un lado la parte estética. Entonces tiene que haber también un balance entre esos dos elementos. Entonces, si tomamos en consideración todas estas posibles situaciones, definitivamente queda cuestionar si vale la pena o no contratar a un arquitecto. Ahora, ¿por qué razones contrataríamos a un arquitecto? Y es aquí donde viene un análisis importante. El arquitecto es un profesional de la administración de los espacios. Y me gusta decirlo así porque realmente lo que hacemos es administrar los espacios, tomar el espacio del lote y adecuarlo a los requerimientos específicos que tiene la familia. Obviamente tomando como referencia normativas u ordenanzas que estén definidas dentro de la localidad o el país donde se esté desarrollando el proyecto. Entonces, uno de los elementos por los cuales podríamos contratar a un arquitecto sería mejor estética o funcionalidad. Analicemos un poco esto. ¿Por qué mejor estética? Bueno, el arquitecto busca a través de elementos geométricos, a través de la proporción, a través de la modulación, obtener espacios que sean agradables, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista espacial o visual, dando un aporte, vamos a decirlo, desde el punto de vista artístico a una solución habitacional que bajo otras circunstancias simplemente sería una caja. Entonces, es allí donde el profesional de la arquitectura plantea una solución que tiene un plus, que tiene un valor agregado, que es la estética. Y la estética tiene un valor muy importante en la plusvalía de la casa. Una casa diseñada por un arquitecto con un buen diseño, con una buena estética, conceptualmente a la hora de una posible o futura venta va a tener mejor aceptación y va a tener por supuesto un precio un poco más elevado. El tema también de la funcionalidad. Analicemos la funcionalidad. Precisamente lo que se busca en un buen diseño es una distribución que sea eficiente, donde se optimice el uso del espacio, donde no hayan espacios residuales o pocos espacios residuales, donde no hayan elementos mal distribuidos o que generen una circulación no funcional. Y esto por lo general es uno de los problemas más comunes cuando en un proyecto no hay una persona que maneje de manera profesional el tema del diseño. Entonces, la funcionalidad, a mi criterio, es uno de los puntos de partida que tiene que tener todo proyecto. También otro elemento importante tiene que ver con la personalización o la adecuación. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, el proyecto, una vivienda, es de cierta forma una extensión de la forma en la que vive la familia. Bajo este principio y considerando pues, los costos que implica la construcción de una vivienda,
hay que considerar que la casa se adecue a los requerimientos y necesidades reales de la familia, no que la familia se adecue a la vivienda. La vivienda y el diseño tienen que estar en función de los requerimientos específicos de la familia. Y es aquí donde el arquitecto tiene la misión y el deber de presentar un proyecto que esté muy adecuado a los requerimientos y necesidades de la familia. También el tema de adecuación, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, la parte de remodelaciones de una vivienda, no necesariamente tiene que ser construcción, ahí está el aporte también de un diseñador, de un arquitecto, que a través de elementos estéticos, del manejo de materiales, darle un refrescamiento o una personalización a un espacio que ya estaba construido. Entonces, otro punto a favor del arquitecto. Otro elemento importante que puede resultar hasta difícil de manejar es el hecho de ahorro por usar un arquitecto. Si hemos dicho que en algunos casos podemos considerar que el costo por los honorarios profesionales de un arquitecto pueden ser elevados, consideremos lo siguiente: un arquitecto que realice un proyecto muy bien elaborado y que de repente también esté trabajando en la parte de supervisión y control de esa misma obra, pues esto implicará la mínima cantidad de errores debido a que hay un plan de acción bien definido. Y esto parece mentira, pero he visto y he presenciado pues en muchas obras la situación de que por una mala referencia, un mal proyecto o decisiones no muy claras con respecto a los propietarios, se realizan cambios de manera periódica en el proceso el mismo proceso constructivo, y estos cambios generan costos de tiempo, costos de mano de obra y costos de material. Entonces es allí donde una buena planificación y el aporte que puede dar un arquitecto podrían ser un ahorro significativo en el resultado final del proyecto. Otro punto importante a analizar es que el arquitecto puede ofrecer alternativas constructivas o nuevas técnicas que rompan un poco los esquemas tradicionales. A lo mejor dentro de nuestra visión como clientes simplemente queremos una casa y no vemos un poco más allá sobre todas las posibilidades o alternativas constructivas que podría ofrecernos el arquitecto. Bajo este principio, por ejemplo, tenemos estructuras tradicionales de hormigón, que es algo bastante común en nuestras latitudes. Sin embargo, hay alternativas, hay construcción más liviana, hay estructuras de madera, hay sistemas constructivos con metal. En fin, incluso podemos acercarnos a otras alternativas un poco más ecológicas, el manejo de materiales más tradicionales como la piedra o la arena. Bajo este criterio, son muchas las posibilidades que nos puede brindar el arquitecto. Entonces, más allá de que el arquitecto sea un simple diseñador de un plano, puede ser una persona que nos asesore a explorar posibles alternativas de diseño y que se adecue más a nuestros requerimientos en lo que respecta al tiempo de construcción o durabilidad de la vivienda. Otro punto importante a considerar son los permisos de obra. Hay situaciones donde la lotificación se encuentra dentro de ciertas restricciones o controles por parte de entes gubernamentales como la alcaldía, y bajo este principio se tienen que dar respuesta a las características urbanas definidas para esa lotificación en particular. Bajo este principio, no todos los diseños serán aplicables a esa lotificación, y es aquí donde entra el arquitecto haciendo un diseño que se adecue específicamente a las normativas y ordenanzas definidas en ese país. Bajo este principio, el arquitecto es la persona que nos va a realizar el diseño y hacer las gestiones necesarias para la permisología y aprobación de construcción de nuestra vivienda, lo cual se traduce pues tiempos menores de ejecución, a evitar problemas como
posibles demoliciones, como hemos visto por allí en algunos videos donde demuelen casas, derrumban paredes, etcétera, que estén fuera de norma, o incluso la paralización de la obra, que implica también costos. Otro punto importante tiene que ver con la garantía responsable de obra. El arquitecto que está ejecutando la obra pues es un responsable dentro de este hecho constructivo, y bajo este principio, obviamente, si hemos realizado previamente un buen contrato que sea justo y beneficioso tanto para el cliente como para el arquitecto, no van a haber ningún tipo de inconvenientes, y en caso de darse algún tipo de problema por daños posteriores, pues el cliente va a contar con una garantía, va a contar con una referencia de a quién hacer reclamo y de cómo hacer reclamo. Lamentablemente, si esto tuviera que llegar a situaciones legales, por lo menos usted va a tener un contrato, va a tener un elemento físico que le permita hacer ese tipo de reclamos o de exigencias en reparaciones posteriores a su vivienda. Cosa que bajo otras modalidades, digamos de autoconstrucción o de construcción simplemente con la gestión de algún obrero o maestro, pues eso nos generaría problemas mucho más difíciles de manejar, sobre todo en la parte legal. Y un punto adicional que podríamos incluir dentro de este listado tiene que ver con el tema de la estimación de costos, porque una cosa es tener un presupuesto general, que por lo general está fundamentado en la mano de obra cuando nos orientamos a hacer la casa con un maestro, ¿sí? Con un obrero. Bajo este principio, por lo general, la cotización está referenciada nada más a la mano de obra, y es el propietario el que se encarga de la parte de los materiales. Bajo este principio, resulta bastante difícil tener un control general del gasto de obra, sobre todo a nivel de estimación, o sea, cuánto voy a gastar, cuánto va a ser el dinero que voy a tener de forma periódica, mi flujo de caja para poder manejar la construcción de una forma fluida y sin paralizaciones o sin problemas con respecto al tema de pagos por el personal o la mano de obra que esté ejecutando mi casa. Entonces, es allí donde de repente manejar a un arquitecto o una firma constructora bien definida, pues podría ser un plus, ya que podemos tener una estimación de costos mucho más precisa. Incluso hay situaciones en las que el propietario no se encuentra en la misma ciudad donde se está realizando la construcción, y bajo este principio tener un arquitecto encargado de todo el proyecto, incluyendo el tema de manejo de materiales, puede ser una alternativa también muy favorable en lo que respecta a liberarse de las responsabilidades de tener que estar acercándose de forma periódica a la obra para supervisar. Esto en referencia al cliente. Entonces, como podemos apreciar, hay muchísimas situaciones en las que la gestión de un arquitecto en una obra son realmente importantes, y vale la pena evaluar si nuestro proyecto, si nuestro requerimiento de vivienda, de construcción, necesita el uso, necesita el aporte que un arquitecto puede dar. Bajo este principio dejo todas estas reflexiones a su requerimiento, a su análisis, y nos vemos en un próximo video donde estaré compartiendo otras reflexiones con respecto al tema constructivo. Muchísimas gracias por su atención, gracias por suscribirse, y nos vemos en otro video.